Apología a Sócrates. ¿Qué es la Apología a Sócrates? La Apología a Sócrates es un documento que forma parte de los diálogos platónicos, siendo este uno de los primeros que realizó Platón. Aquí Platón expone el juicio ocurrido contra Sócrates, su maestro. Este juicio fue alentado por el político y orador Anito, el poeta Meleto y el político y también orador Licón, acusándolo de abservia o impiedad contra los dioses y de corromper a la juventud, algo de lo que también llegaron a acusarlo o también formó parte o en gran medida a que lo llevaran a juicio. Fue el actuar o pensar contra la democracia, gracias a sus reflexiones sobre la misma, así como lo acusaban de haber contribuido con el gobierno de los 30 tiranos, que fue un gobierno impuesto por Esparta a Atenas, al Atenas haber perdido la guerra del Peloponeso, la cual fue una guerra entre ambas ciudades, que eran en su tiempo. Grecia no era como tal un gobierno, no era una nación completa, estaba conformada por ciudades-estado. La guerra del Peloponeso fue un conflicto llevado a cabo en el 431 antes de la época moderna. Este enfrentó a las ciudades-estado formado por la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, que a la postre salió victoriosa. Para entender mejor qué es la Apología a Sócrates, tenemos que tener contexto sobre la misma, empezando por quién fue Sócrates. Sócrates fue un filósofo ateniense nacido en el 470 antes de la época moderna, en el pueblo de Alopeca, y murió a los 70 años en el 399 condenado a beber la cicuta, un veneno griego. Como resultado del juicio en su contra, Sócrates no llegó a escribir ni un libro sobre filosofía. Él se dedicó más a la enseñanza, pero a diferencia de los sofistas que cobraban por educar, Sócrates no lo hacía. Todo lo que se conoce hoy de las ideas y lecciones de Sócrates se debe gracias a sus discípulos que escribieron sobre él. Entre sus principales ideas están el que él creía que existía una verdad absoluta y el ser humano era capaz de alcanzarlo a través de la virtud o con lo mismo que era la razón para él. Pues para Sócrates, quien obra el mal lo hacía por ignorancia de su propio bien. Así para él, la virtud era lo mismo que la sabiduría, y esta no se podía inculcar como tal, sino que se ayudaba a salir a la luz de las personas, ejemplificando este pensamiento con la práctica de lo que él denominaba la mayéutica, o el arte de dar a luz, mediante una serie de preguntas que ayudaba a su interlocutor a llegar a conclusiones que ellos no habían pensado, y haciéndoles cuenta de su propia ignorancia, siendo que para Sócrates el alcanzar la verdad requería un trabajo propio de introspección, con lo que él decía: una vida sin ser analizada no merece la pena ser vivida. Una de las ideas o reflexiones de Sócrates que en parte influyó en su condena a muerte era su pensamiento de la democracia. Sócrates y la democracia. Entre las ideas de Sócrates, posiblemente de las más controversiales, eran las referentes a la democracia, ya que él veía en ella grandes fallas como las que posiblemente vemos ahora. Para él la democracia podía verse prestada para la demagogia y el populismo, la ignorancia y la avaricia, ya que para él lo que es popular no siempre es lo mejor o el mejor, que puede verse reflejado en cierta medida por el veredicto que concluyó el juicio en su contra. Para Sócrates, el mejor modelo de gobierno era la aristocracia, del griego Aristos, de excelencia, y Kratos, de poder, siendo interpretado como el gobierno del rey sabio o el filósofo, y el de los excelentes, y quienes forman parte de esta parte de la sociedad tenían que ser formados y seleccionados desde niños para gobernar justamente, lo cual para él es dar a cada uno lo suyo imparcialmente y mediar las relaciones de los hombres con los dioses. Esta idea es mejor explorada por el diálogo platónico, la República. Ahora sí, nos centremos en lo que hoy nos compete, el juicio a Sócrates, expuesto en el diálogo platónico Apología a Sócrates. Apología. Sócrates es llevado a juicio frente a un tribunal de 500 ciudadanos. El juicio es alentado por Anito, Meleto y Licón. Ellos acusan a Sócrates de impiedad, que es ofensa contra los dioses, y corromper con sus ideas a la juventud ateniense, llegando Meleto a acusarlo de ser el único en toda Atenas que corrompe a la juventud, después de que Sócrates le interrogase para demostrar lo absurdo de su acusación. Este juicio deja en evidencia la incomodidad que representa para la sociedad ateniense la figura de Sócrates y el rencor que los sectores de la misma sociedad tenían contra él por sus ideas. Número 1. Los políticos, porque estos pensaban que contribuyó con el gobierno de los 30 tiranos, y por sus ideas sobre la democracia. Número 2. Los poetas, por la crítica que él hacía hacia ellos, diciendo que su conocimiento no es racional.
que dicen muchas cosas bellas pero no las comprenden, y que se sienten más sabios que los demás hombres y no lo son. Número 3. Los sofistas, por el conflicto que había entre ellos y él, en gran medida por la crítica que le hacía a su codicia y pensamiento altamente relativista. Esto visto en uno de los diálogos de Platón, donde Sócrates discutía con un discípulo de Protágoras, un sofista relativista que pensaba que el hombre era la medida de todas las cosas. La ciencia y la sensación, crítica a Protágoras, uno de los diálogos de Platón. Teteo, 151-152. Sócrates, dices que la ciencia es la sensación. Teteo, sí. Esta definición que das no es despreciable, es la misma que da Protágoras, aunque se expresó de otra manera. El hombre, dice Protágoras, es la medida de todas las cosas, para lo que son de tu ser, para lo que no son de tu ser. ¿Habrá leído esto sin duda alguna vez? Sí, más de una vez. Y no dice más o menos esto: las cosas son para mí tales como me parecen y para ti tales como te parecen. Y tú y yo somos hombres, en efecto, es lo que dice. Teto, 161b a 162a. Sócrates, ¿sabes, Teodoro, que lo que me asombra de tu amigo Protágoras, Teteo, que es, me ha parecido bien todo lo que dice para probar lo que le parece a cada cual es tal como le parece? Pero me ha sorprendido que al principio de su libro sobre la verdad no haya dicho nada que la medida de todas las cosas es el cerdo o el cinocéfalo o algún otro ser todavía más extraño de los que están dotados de sensación. Hubiese sido un conocimiento magnífico y completamente despreciativo para nuestra especie. Así hubiera demostrado que mientras nosotros lo miramos como un dios, por su sabiduría no superior a inteligencia, ya no a otro hombre, sino siquiera una rana. ¿Qué podemos decir, pues, Teodoro? Si las opiniones que se forman en nosotros por medio de la sensación son verdaderas para cada uno, si ninguno es más hábil que otro para distinguir la verdad o la falsedad de una opinión, si al contrario, como a menudo hemos dicho, cada cual juzga únicamente según sus impresiones y todos sus juicios son verdaderos y rectos, ¿en virtud de qué privilegio Protágoras sería sabio hasta el extremo de creerse con el derecho de enseñar a los demás y de poner precio tan alto a sus lecciones, mientras que nosotros no seríamos más que unos ignorantes condenados a asistir a su escuela, puesto que nada cual es para sí mismo la medida de su propia sabiduría? A Sócrates también le tenían un gran rencor los sofistas, por lo que su amigo Querofante contó respecto a su reunión con la pitonisa del oráculo de Delfos, el cual le preguntó si había alguien más sabio que Sócrates en toda Grecia, a lo que ésta le respondió que no, a lo que Sócrates concluyó al haberlo escuchado: aunque no sé nada, al menos sé esto, mientras las demás personas creen saber algo cuando en realidad no saben nada. Al menos él sabía que no sabía nada, y por eso era el hombre más sabio de Atenas. De aquí el famoso yo solo sé que no sé nada, y esta afirmación molesta a todos los que en Atenas se consideraban sabios. Siguiendo con el tema, que me estoy perdiendo el hilo. Sócrates es acusado, como ya lo dije, de impiedad o falta a los dioses y de corromper a la juventud. Sócrates, que no le daba mucho crédito a la retórica, siempre en su defensa, aunque incomodaba a los presentes, él trataba de convencer a los jueces y a los 500 ciudadanos de su inocencia usando su técnica incómoda, la mayéutica. Sócrates perdió el juicio con 208 votos en su contra y 220 a su favor. Anitio pidió contra Sócrates la pena de muerte, y aunque Sócrates tenía la opción de proponer un castigo más leve, no lo hizo, ya que consideraba que si lo hacía sería como aceptar que era culpable, aceptando así la condena que sobre él pesaba, porque a pesar de todo respetaba las leyes. Como ejemplo de ello está la frase de él y de Platón: es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Sócrates bebió la cicuta, aceptando su muerte en este fragmento de la Apología a Sócrates. En efecto, atenienses, temor a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Sócrates murió, pero definitivamente la historia lo absolvió, y a sus acusadores Atenas misma los condenó. Desterraron a algunos
de sus acosadores secundarios o ocultos, sentenciaron a muerte a Meleto, echaron a Anito de Heracle después de su destierro y a Sócrates le construyeron una estatua de bronce colocada en el Pompeyo. Conclusión. Sócrates, como muchos filósofos, representó un personaje incómodo para la sociedad ateniense, pero como la gran mayoría de los filósofos a través de la historia, a pesar de esa incomodidad, son necesarios para el progreso de la humanidad, y es que la búsqueda de la verdad resulta intimidante y ciertamente terrorífica para el ser humano, ya que al exponer nuestra ignorancia y el poco tiempo que tenemos para dejarla atrás nos resulta incómodo. Es entonces el aceptar el mundo en que vivimos, que comprendemos que el deber filosófico es buscar y ayudar a llegar a la verdad, aun a pesar de lo incómodo que resulte. Y al final de todo, de esta apología, Sócrates resultó ganando, más siendo su muerte tal vez una de las más grandes lecciones que dio, ya que demostró ahí las fallas de la democracia que él tanto criticaba, dio las pautas del quehacer filosófico y no solo para estudiar filosofía, sino hacer filosofía y volver su vida a la representación más fiel de sus ideas y ideales, aunque esto le llevó a la muerte. Para finalizar, leeré un poema que para mí representa muy bien el sentimiento de Sócrates a saber el veredicto de su juicio, del poeta Ernesto Cardenal. Aunque este poema no fue escrito para Sócrates, es reciente, de 1925, para mí representa muy bien lo que pudo haber sentido Sócrates al saber su veredicto. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, porque tú eras lo que yo más amaba. Pero nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otros como a ti, pero a ti no te amarán otros como yo. Es como decir que Sócrates aceptó su muerte, que al final a todos les llega, pero como ya dije anteriormente, la lección más grande de Sócrates estuvo en su muerte, al comprobar las grandes fallas que tiene la democracia, la demagogia que llegó a imponer contra él Meleto, Anito y Licón, y lo fácil que llega a caer a veces el pueblo en esas falacias, siendo que, como ya también lo dije anteriormente, Sócrates creía más en el gobierno de los más capaces, la aristocracia, como él decía, no la aristocracia que nosotros comprendemos hoy en día. Bueno, eso fue mi resumen de la apología a Sócrates y espero que les haya gustado. Gracias. Y solo sería eso.